Buen día, hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Nos encontramos en el tercer viernes de la semana de Cuaresma, fiesta de Santa Francisca Romana. Dispongámonos a meditar y a hacer vida la palabra que hoy Jesucristo nos ofrece en su Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Y en aquel tiempo uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó: ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió: El primero es: Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: Muy bien, maestro. Tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él. Y hay que amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Y amar al prójimo como a uno mismo vale más que todos los sacrificios y los holocaustos. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo: No estás lejos del reino de los cielos. Y a nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra de Dios. Jesús ha tenido un encuentro con los escribas, quienes le preguntan cosas muy duras, tratando de confundirlo. Pero antes, enfoquémonos bien en este texto del Evangelio. Conozcamos, profundicemos en su realidad. ¿Quiénes eran los escribas? Los escribas en tiempo de Jesús eran los entendidos en la ley de Dios. Eran los que sabían, los que la conocían. Hoy diríamos los intelectuales, los que sabían y los que estudian mucho de la ley de Dios. Entonces este escriba viene y le hace una pregunta a Jesús. La mayoría de escribas y de fariseos se acercaban a Jesús, pero acudían a él con una intención mala. Iban para probarlo, para tentarlo, para ver si en una palabra o en algo mal dicho podían hallar excusa para condenarlo. Pero algo muy curioso: en el caso de este escriba, no se veía una mala intención, pues al final del Evangelio le dice Jesús: No estás lejos del reino de Dios. Si hubiese venido con un corazón perverso y malicioso, seguramente Jesús no le hubiera dicho esto. Pero este escriba venía seguramente con un corazón sincero, a conocer la nueva enseñanza de este nuevo maestro, de este nuevo rabí que había salido de Nazaret, surgido en Jerusalén. También ciertamente este escriba iba con una pequeña vanidad. Por una parte sí iba a aprender lo que Jesús decía, pero también tenía una vanidad, de modo que todos los que habían en torno a Jesús escucharon sus conocimientos en la conversación que iba a tener con él. ¿Cuánto sabía de la ley? Que se note que soy muy sabio, que me tengan en cuenta cuando me pregunten algo. Seguramente pensaba este escriba. Hermanos y hermanas, ¿cómo nos pasa tantas veces a nosotros esto? Nos hiere tanto que no nos tomen en cuenta. Ejemplo sencillo de esto: cuando vamos a hablar y llega otro y nos quita la palabra. Entonces surge en nosotros cierto enfado, porque no nos han dejado hablar. ¿Pero por qué nos pasa esto? Nos pasa esto porque somos egocéntricos, soberbios, porque no somos humildes. Hoy es viernes de Cuaresma, día de ayuno y abstinencia. El ayuno nos ayuda a ser más humildes. Dios es el centro y nosotros nada más somos siervos suyos que estamos a su disposición y que queremos que Él sea el centro de todo y no nosotros mismos.
Cuando nosotros queremos ser centro de todo, estamos intranquilos y luchando con todo el mundo. En cambio, cuando Dios es el centro de todo, vamos recorriendo el camino de nuestra felicidad. El escriba le pregunta a Jesús, ¿cuál es el primero de los mandamientos? Jesús le contesta con Deuteronomio capítulo 6, versículos del 4 al 5. Jesús también conocía la ley de Dios, conocía la palabra de su Padre. Esta cita de la Biblia es el famoso Shema Israel, que quiere decir escucha Israel, cuando Dios da los mandamientos a Israel a través de Moisés. Dice, amarás a tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y luego Jesucristo añade la cita de Levíticos capítulo 19 versículo 18. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto ciertamente estaba así en el Evangelio. Pero no dice textualmente, el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas y el segundo a tu prójimo como a ti mismo. No, eso no está textualizado así. Es Jesús quien viene a revolucionar, es Jesús quien viene a establecer esto. El escriba contestó, muy bien, maestro, tienes razón. Contestó así porque seguramente estaba impresionado del conocimiento de Jesús. Reconoce que Jesús ha dicho la verdad. Reconoce que Jesús es la verdad. Hace a un lado su vanidad, la aparta, y reconociendo a Jesús. Estando consciente de esto, escucha las palabras que le dicen, no estás lejos del reino de los cielos. Hay esperanza para este escriba. Hermanos y hermanas, si nosotros decidimos amar a Dios, pero no al prójimo, nos volvemos como un escriba, como un fariseo, nos volvemos hipócritas y mentirosos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice que si amamos a Dios, a quien podemos ver, ¿por qué no amamos a nuestro prójimo, a quien sí podemos ver? Pero ¿quién es nuestro prójimo? Preguntémonos cada uno de nosotros. Podría ser un hijo, una hija, un esposo, una esposa, unos padres, un vecino, una persona que te ha lastimado, que te ha ofendido. Allí en ese prójimo también está Cristo, quien necesita ser amado. Sigamos adelante en este camino de conversión y purificación. Estamos en Cuaresma. Caminemos alegres y con paso firme y urgido hacia la Pascua de Resurrección. Que esta Cuaresma nos dediquemos con más entrega y más intensidad a la oración, a la penitencia, al ayuno y a las obras de caridad, para que así nos preparemos de manera plena y profunda para vivir los misterios de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Finalmente, queridos hermanos y hermanas, fijemos nuestra mirada en la Santísima Virgen y acudamos con confianza a ella, que es modelo de todas las virtudes. Nos enseñará cómo corresponder al amor de Dios y cómo darlo a los demás. En alabanza de Cristo. Amén.